Querido Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que este día sea un día de bendición. Ponemos este día en tus manos. Te pido que perdones todos nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados. Líbranos del mal, Señor. Líbranos, Señor, de todo pensamiento que nos trae amargura, incredulidad, rebeldías, tristezas, angustias. Y llénanos, Señor, de tu paz, llénanos de tu gozo. Y bendice, Señor, en todo este día. Extiende tu mano sobre todos los enfermos, Señor. Extiende tu mano de milagro, sanando toda enfermedad, todo dolor, toda tristeza sea quitada del medio. Y que la paz de tu presencia, Señor, llene cada familia, llene cada casa, llene cada hogar. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el domingo pasado te estaba hablando acerca de el gran valor de la palabra de Dios. Te decía que Jesús un día dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y Jesús no estaba diciendo simplemente, mis palabras son espirituales, mis palabras son abstractas y, y te animan. Eh, la palabra que Jesús usó, para mí, tiene mucha relación con una palabra que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, donde la Biblia dice que Dios creó al ser humano del barro y sopló aliento de vida, y sopló vida. Y, em, y lo que dijo Jesús es algo más o menos parecido. Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son aliento, son soplo, son vida, son espíritu de Dios y producen vida. Son el aliento de vida que el ser humano necesita. Es la vida que el ser humano necesita. Y yo te decía que a mí me llamó mucho la atención en Ezequiel capítulo 37, cuando Dios le dice, le da esta visión a Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Describe cómo era el estado del pueblo de Israel, el estado de Judá, cuando eran llevados al cautiverio por Babilonia. Y, y ahí aparece esta visión de un valle de huesos secos que Dios le permite tener al profeta Ezequiel. Y Dios le dice a Ezequiel, ellos dicen que nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y bueno, te lo leo muy rápido. Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo, Jehová, soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y yo te decía, ellos están siendo llevados al cautiverio y todo era terrible, todo era espantoso. La imagen era de muerte, era de desolación. Los muros de Jerusalén habían sido destruidos, el templo destruido, el palacio real destruido, no quedaba nada. Cuando Salomón inauguró el templo, dijo, cada vez que tu pueblo ore hacia este lugar, si somos esparcidos por nuestros enemigos y donde nos encontremos y oremos hacia este lugar, a tu santa casa, o sea, al templo de Jerusalén, tú responderás. Pero ahora ellos estaban siendo llevados cautivos por Babilonia con un espantoso rey que era Nabucodonosor, sanguinario. Y el templo había sido destruido. Y para la mentalidad judía, si no estaba el templo, no estaba Dios. Y esto era terrible. Sin embargo, Dios en esa palabra les dice, vosotros decís que estáis como muertos, pero yo os digo que los volveré a traer a esta tierra. Y esa palabra, que los traería a esta tierra, era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dios había dado esta palabra a Abraham. Dios había dado una promesa. Y esto es lo maravilloso, que cuando eran llevados cautivos por Babilonia, pero unos años más tarde Babilonia era derrocada por la coalición de dos provincias en el interior de Babilonia, que eran Media y Persia. Y Ciro, el rey persa que unió estos dos pueblos, se hizo con el reino y Babilonia desapareció. La gran Babilonia desapareció. Y ahora apareció
Persia, el gran imperio persa. Y los persas, a pesar de lo que las películas occidentales han mostrado como sanguinarios, malvados, eran sanguinarios como cualquier otro reino de aquel tiempo, pero no eran más ni menos brutos que los romanos, por ejemplo. Y siempre se lo muestra como los malos y a los griegos como los civilizados, ¿no? Sin embargo, los persas eran un pueblo muy civilizado y era un pueblo muy intelectual. Y un día Ciro, rey de Persia, leyendo los libros de las historias de Israel, leyó Isaías y se quedó maravillado, porque el libro de Isaías fue escrito 200 años antes de que Ciro naciera. Y en el capítulo 45 de nuestras Biblias se registra lo que Ciro leyó, y allí se menciona a Ciro con nombre y apellido. Y dice, esto dice el Señor a Ciro, mi ungido. Y bueno, y luego dice, hará todo lo que yo quiero, y desatará lomos de reyes, y dice, yo te puse nombre aunque tú no me conociste. Y yo me imagino la cara de Ciro cuando leyó esto que fue escrito 200 años antes. Bueno, y te repito todo esto para recordar algo. Cuando el pueblo de Israel era llevado cautivo y se veían como huesos secos y que estaban muertos, Dios les dice, yo los voy a volver atrás, a traer a este lugar. Y lo dice no solo porque lo había prometido a Abraham, sino porque él ya había preparado todas las cosas para que en el tiempo determinado, que también había profetizado Jeremías, 70 años, y a los 70 años se cumplió exactamente el tiempo y volvieron a reconstruir el templo y Jerusalén. Pero 200 años antes de que Ciro naciera, Isaías ya había escrito esto, y Dios había preparado todo lo necesario para que cuando llegara el momento se cumplieran sus promesas. Ese es el valor de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Dios es un Dios eterno. Por lo tanto, no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro en él. Y, y nosotros todo lo analizamos desde nuestra temporalidad. Entonces, por eso a veces no entendemos las cosas, como por ejemplo, no podemos entender que el universo sea infinito, que una piedra en el universo viaje eternamente si no se encuentra con ningún planeta. Dónde nació y dónde termina el universo. Eso no entra en nuestra mente. Y porque no lo pensamos todos los días, no estamos diciendo si lo aceptamos o no lo aceptamos. Dios es exactamente así, Dios es eterno. Y, y Dios ya había preparado todo en esa eternidad para que cuando llegara el momento, las cosas sucedieran como Dios había prometido. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Su palabra es verdadera. Y cuando ellos volvieron del cautiverio, salían del cautiverio, se escribió un salmo que yo te lo quiero leer, porque eh, no me dio tiempo el domingo pasado, obviamente no quería hablarte de esto. Y yo te quiero hablar ahora de esto, porque esto sucede cuando Dios cumple con sus palabras, cuando Dios habla. La palabra de Dios trae libertad. La libertad es mucho más que, que el poder salir a la calle. La libertad tiene que ver con lo profundo del alma. La verdadera libertad empieza primero en lo más profundo del corazón del ser humano. La verdadera libertad está primero en la mente, en el pensamiento, en el alma, en el espíritu del hombre. Y luego se exterioriza hacia afuera. El Salmo 126 es el que te quiero leer. Vamos a leerlo. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aparentemente este salmo no fue escrito en el tiempo verbal que aparece aquí, sino que está escrito en un pasado. Y aparentemente dice cuando Dios nos liberó, cuando el Señor nos liberó de la cautividad de Sion, fuimos como si viviéramos en un sueño. Cuando Dios nos hizo retornar, y cuando nos hizo shub en hebreo, nos hizo volver, a hacer el camino de vuelta, cuando Dios nos hizo volver a la libertad. Eh, eh, nos sacó de la esclavitud. Un día Jesús habló de esto y habló del valor de su palabra. Y eso está en Juan 8,
capítulo 32. Es un texto muy conocido. Y Jesús un día dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sabes, la libertad es un derecho que todo ser humano tiene. Y lamentablemente mucha gente habla de la libertad, pero son esclavos de ellos mismos, son esclavos de sus mentiras, son esclavos de sus engaños. Hace poco yo pensaba en una persona que está constantemente mintiéndonos, ¿no? Siempre hay una mentira en esta persona. Y, y pensaba, pero su vida es miserable porque vive engañándose a sí mismo. Engaña a los demás, pero tarde o temprano todo lo que él tiene es una fantasía, es una apariencia, eh, no es real. La verdadera libertad es mucho más que salir a la calle. Eh, Jesús dijo: el esclavo no queda en la casa. Jesús hizo una comparación entre un hijo en la casa y el esclavo de la casa. Eh, el hijo tiene la libertad de moverse dentro de la casa, el esclavo no. El esclavo tiene miedo, pero el hijo no tiene miedo. Y, y Jesús dijo: si yo no los hago libres, nunca serán verdaderamente libres. Y ellos respondieron y dijeron: pero somos hijos de Abraham. Y Jesús volvió a hablar de paternidad. Jesús dijo: no estoy hablando de ser hijos de Abraham, estoy hablando de ser hijos de Dios. Ahora te voy a hablar un poquito de esto. Y, y es algo parecido a la parábola del hijo pródigo. Tú conoces la historia del hijo pródigo, tal vez. Es Jesús habló de esto en parábola y describió la historia de la humanidad, de una persona que se va, de un hijo que se va y rechaza todo lo que el padre tiene y malgasta su herencia y dice que termina viviendo perdidamente y termina viviendo en la miseria, en la pobreza. Y en esa miseria y en esa pobreza, él un día recapacita y dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hasta un jornalero tiene abundancia de pan. Iré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No dice que él vuelve y el padre corre, lo abraza y lo restaura a la situación de hijo y le da un vestido nuevo, un anillo nuevo, un calzado nuevo y lo pone de nuevo como hijo en la casa y termina siendo una fiesta por el hijo que ha vuelto. El hijo se fue, decía, queriendo ser libre, lejos de su padre y lejos de la casa, pero al final terminó esclavo de sus propias necesidades y de su propia miseria. Eh, y volvió a la casa no para esclavizarse bajo su padre. Había un concepto errado, pensaba que el padre lo esclavizaría. Él volvió a la casa para ser libre al lado de su padre. Estar en la casa no iba a ser un problema. Estar en la casa era la garantía de ser libre. Era la garantía de ser libre. Y Jesús habló de esto. Jesús dijo: y seréis verdaderamente libres. Por eso te dije recién, no es una libertad en lo externo, sino en lo interno. Mira, puedes tener toda la autorización que tú quieras para hacer algo, pero si no te atreves o, o si piensas que no eres capaz o si piensas que vas a volver a fracasar, eh, entonces hay una libertad externa, pero no hay una libertad interna. Tú puedes tener autorización para hacer cualquier cosa. Eh, Alguien te dice que va a hacer paracaidismo y se sube a un avión y tú te subes con él, pero cuando llega el momento y se abre la puerta del avión y ves el vacío, el otro salta y tú no te atreves. Los dos pueden hacerlo, son libres para hacerlo. La policía no les pone trabas, el gobierno no te pone trabas. Tú eres libre, puedes hacerlo. Sin embargo, uno se atreve y el otro no. Uno tiene miedo y el otro no. Porque la verdadera libertad no está en los hechos externos solamente. Los hechos externos serán un reflejo de las libertades internas. Y aquí también tenemos que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces nosotros pensamos que es libertad el hacer lo que nos apetece, hasta que decidimos que hacer lo que nos apetece nos hace daño, o pensamos, nos damos cuenta que hacer lo que me apetece me hace daño. Y entonces quisiera decir: pues no lo voy a hacer más porque esto me daña. Y ahí te das cuenta que no puedes dejar de hacerlo.
Entonces aquello que tú creías que era libertad no es tanta libertad, es en realidad una esclavitud. La verdadera libertad tiene que ver con la vida y tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el progreso, tiene que ver con la vida. Por eso tiene que ver con Dios y por eso Dios nos hace libres para que podamos transmitir vida y podamos crecer en la vida. Y por esto murió Jesús. Era Jesús hombre muriendo por todos los hombres. El Hijo moría por los humanos para que todos los humanos volvieran a ser hijos y volvieran a tener la libertad de hijo. Por eso te lo vuelvo a decir, puedes tener toda la libertad que quieras para hacer lo que quieres, pero si hay algo dentro tuyo que te limita, entonces no eres tan libre. Tú eres libre para ser feliz, pero si tu mal carácter siempre está causando un problema, entonces no eres libre para ser feliz. Siempre hay una actitud dentro tuyo que te va a llevar al fracaso, a la tristeza, a la discusión, a las peleas. Pero no quería hablarte de la libertad porque es un tema muy amplio. En realidad quería hablarte de que cuando nosotros experimentamos esta libertad que nos da Dios, esta libertad interna producida por el Espíritu Santo, Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y va hacia donde quiere. Y así es el hombre, así es el ser humano guiado por el Espíritu. Eh, no hay límites para él. Dios lo guía, Dios lo empuja. Y este salmo habla de tres maravillosas consecuencias de la persona que es libre, que ha salido de una esclavitud. La primera tiene que ver con la risa y con la alabanza y con los sueños, con volver a soñar, con volver a ser feliz. La segunda tiene que ver con la vida que regresa. Y la tercera tiene que ver con la alegría de haber cosechado en la vida. Y dice, cuando el Señor nos haga volver o nos hizo volver a esta cautividad, dice, era como un sueño. Literalmente dice, cuando el Señor nos hizo volver de Babilonia, era como un sueño. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Que Dios nos ayude a seguir soñando, soñando para vida. Creo que uno de las manifestaciones más terribles de la falta de libertad es perder los sueños, es haber dejado de soñar. Tú puedes tener libertad para coger tu coche, ir a donde quieras, comprar un billete de avión y viajar a donde quieras. Pero si has perdido la capacidad de soñar, no eres libre. Una de las manifestaciones de una persona libre es que todavía puede tener sueño, todavía tiene esperanza. ¿Sabes? El apóstol Pablo decía, porque ni la vida ni la muerte nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada nos va a separar del amor de Dios. Es como que todavía podemos seguir teniendo esperanza, aún más allá de la muerte física. En Cristo Jesús existe el sueño, existe el deseo, existen las ganas. No hablo de sueño del dormir, del descanso físico. Te hablo de sueño en tanto a anhelos, a deseos. Qué hermosa expresión que son estos versos. Es maravilloso. Todo fue como un sueño. Nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Quiera Dios que esta pueda ser tu vida esta semana. Que empieces a vivir cosas que digas, es como un sueño. Pensé que esto no iba a cambiar nunca, pero cambió. Pensé que nunca íbamos a salir de Babilonia, pero aquí estamos volviendo a Jerusalén. Lo soñamos y nuestros ojos lo están viendo. Tal vez tiene que ver con un hijo, tal vez tiene que ver con un matrimonio, tiene que ver con una familia, tiene que ver con la economía, tiene que ver con un ministerio. No sé. Pero la expresión es, vivimos un sueño y nos reíamos como hacía tiempo no nos reíamos. Yo recuerdo en un momento difícil de mi vida, me di cuenta que llevaba como 2 semanas que no me reía con fuerza. Y dije, Señor, no quiero perder la alegría, no quiero perder la capacidad de hacer chistes, no quiero perder la capacidad de reírme con alguien. Hoy hay miles y miles de personas que han perdido la risa, que han perdido los sueños. ¿Sabes? Cuando la risa es algo tan maravilloso, y me acuerdo de la vida de Abraham y la vida de Sara, porque cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, Abraham pensó y dijo, yo ya soy viejo y Sara es estéril. Y dice que cuando Dios le habló a Abraham,
Sara se rió en la tienda, entonces Dios se acercó y Dios le dijo a Sara lo que iba a hacer, que iba a tener un hijo, y Sara se rió y Dios le dijo, ¿te reíste? Ella dijo, no, no me reí. Dios le dijo, sí, te reíste, Sara. Por eso tu hijo se va a llamar Isaac, que significa risa, porque Sara se reiría toda la vida. Cuando Dios le habló, se rió de ironía, de incrédula. Pero cada vez que llamaba a su hijo, se reía de alegría, de felicidad, de agradecimiento. Porque cuando Dios nos hace libres, vivimos nuestros sueños. Vivir un sueño es vivir la razón para la que fuiste creado. Y sentir la profunda realización del alma en aquello que estás haciendo, en aquello que estás viviendo. Es hacer lo que tu alma anhela o anhelaba. Es comenzar a experimentarlo. A veces lo anhelamos inconscientemente, no nos damos cuenta, pero es un deseo muy profundo. Es un deseo muy profundo, ¿sabes? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleite es el placer del ánimo. Cuando nosotros aprendemos a encontrar libertad en lo más profundo del ser, en Dios, empezamos a experimentar que aún aquellas peticiones profundas del corazón van a ser respondidas, porque las peticiones del corazón, los anhelos del alma que no produzcan vida, Dios las va a quitar. Van a desaparecer, se van a esfumar. No vas a tener más deseo de ellos. Tus sueños, tus anhelos van a ser aquellos sueños, aquellos deseos que son para vida y que están dentro de lo que Dios quiere. Cuando Dios nos hace libre, entonces comenzamos a vivir los sueños. No los sueños de maldad, no los sueños de pecado, no los sueños de odio, no los sueños de venganza, no los sueños que tienen que ver con la vida. ¿Sabes? Un día una mujer fue pillada en adulterio. Lo cuenta la Biblia esto, ¿no? Y cuando la trajeron a Jesús para apedrearla, y le dijeron, mira, la ley manda apedrearla. Esta mujer tiene que morir. Ella era una adúltera, ella no podía cambiar aparentemente. No sabemos cómo había llegado a este punto. Aquí tampoco estaba el hombre que había cometido el adulterio, solamente estaba la mujer, porque los fariseos trajeron solo a la mujer. Entonces Jesús alzó los ojos, porque quién sabe si entre ellos estaba el adúltero. Y él dijo, el que no tenga pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Fue tan fuerte sus palabras que produjo convicción de pecado en ellos, y ellos no se atrevieron a apedrearla a ella. No hubo autoridad humana para matar a esta mujer, porque todos en el fondo eran tan pecadores como ella. Y de pronto Jesús la miró y le dijo, nadie te condena. Ella dijo, no, Señor. Él dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. ¿Sabes lo que sucedió, verdad? Dios le dio una nueva oportunidad. Dios le dio una nueva vida. Esto es el sueño. Lo que ella soñó ahora lo podía hacer. Jesús le está diciendo, eres libre. En el texto que te dije antes, Jesús dijo, si yo no los hago libres, nunca serán realmente libres. Porque si hay algo dentro tuyo que te está inclinando al mal, que te está inclinando a hacer lo malo, esclavo eres de ello. Y era el caso de esta mujer. Y Jesús le dijo, vete, yo no te condeno, pero no peques más. Y ahora ella podía vivir con una libertad nueva. Y Dios nos hará volver a soñar. Dios nos hará volver a reír. Dios nos hará volver a alabar. Y le pido a Dios que llene nuestra boca de risa, que llene nuestra boca de alabanza. Amén. Este es un síntoma de la persona que ha sido libre. Los sueños vuelven. Por eso, si en este momento tú estás viviendo una situación en la que has perdido los sueños, piensas que ya todo pasó, que todo es imposible, que ya no te queda nada nuevo por ver, entonces sí estás como muerto, porque ¿qué esperas en la vida? ¿Qué esperas de Dios para ti? Si has dejado de reírte, si has dejado de dar gracias por algo, ¿hay algo por lo que agradecer hoy? El esclavo no tiene sueños. El esclavo no tiene nada por lo que agradecer. El esclavo no se ríe. Solo los hombres libres lo hacen. Solo la gente libre lo hace. Por eso, si has perdido los sueños, vamos a orar hoy.
y pedirle a Dios que una vez más el Espíritu Santo despierte tu espíritu. Dios te haga recuperar las palabras, las promesas que un día Dios te dio a través de su palabra. Y volvamos a ser libres. A veces te das cuenta que hay personas alrededor tuyo que no te dejan ser libre. Son personas esclavas de sí mismos, que te arrojan esclavitud, amargura constantemente, queja, esclavitud, 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 esclavitud. En primer lugar, lo que necesitas es ser libre tú dentro de tu alma y volver a recuperar los sueños y volver a recuperar los anhelos. Pero el Salmo seguía y decía, cuando el Señor nos libere, no solamente recuperaremos los sueños, cuando Dios nos hace libres, recuperamos los sueños y recuperamos la risa, sino que cuando Dios nos hace libres, dice este Salmo, seremos como los arroyos del Negev. El texto dice, haz volver de nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Esto para mí habla de la vida que vuelve, de la vida que renace. Yo te dije recién, cuando ellos se fueron al cautiverio, dijeron, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero el Salmo dice, cuando Él nos hizo volver, eh, volvió la vida, volvió la vida. Sabes, el Negev es uno de los desiertos más áridos del mundo. Eh, pero aunque no es frecuente, se suele llenar de flores. Cuando llueve, se llena de flores. Es uno de los desiertos más áridos, pero aunque no es frecuente, te lo vuelvo a decir, se suele llenar de flores. Puede que pase 1 año, 2 años y no ha llovido, no, pero cuando llueve se llena de flores. Parece mentira, y esto es algo que a mí siempre me llama la atención, porque esas semillitas estaban allí y cuando llovió volvieron a crecer. Mira, cuando estás acostumbrado a la siembra, cuando te gusta la siembra, a mí me gusta la siembra y yo siembro y yo trabajo con la tierra. Cuando te gusta la siembra, siempre te preocupas en preparar bien la tierra, siempre te preocupas en abonarla, en regarla. Y cuando comienzan a nacer las plantitas chiquititas, son tan frágiles cuando nacen y comienzan a crecer. Y te das cuenta que el sol las puede quemar, que una helada las puede quemar, que hasta el viento seco las puede secar. Y te preocupas y las cuidas y las riegas y ablandas la tierra y te cuidas de que los insectos no la coman. Es un trabajo tremendo. Sin embargo, en el desierto del Negev nadie hace eso. Es una tierra dura, casi piedra, seca. Pueden pasar 2 años, 3 años sin que haya llovido y de pronto llueve y milagrosamente la vida vuelve a florecer. Sin embargo, es lo que te digo, allí en un terrible desierto, la vida puede crecer hasta después de varios años sin que lo haya hecho. Porque allí cayeron semillitas de flores y tal vez pasen 2 o 3 años. Y esto te sorprende de volver a verlo, todo fértil, verde, lleno de amapolas, lleno de florecillas. Y te lo vuelvo a decir, es tan frágil la vida cuando nace. Es tan frágil la vida cuando comienza a desarrollarse. Es tan frágil la vida. Sin embargo, prevalece, porque Dios la cuida. Y en el desierto del Negev, aún en el desierto más duro, semillas que estuvieron tal vez 3 años bajo tierra, que nadie, ningún hombre, ningún ser humano las labró, ningún ser humano las cuidó, nadie ablandó la tierra, nadie se ocupó de meterla bajo tierra, que aguantaron soles terribles, sequías tremendas, un día vuelve a la vida. Y esas plantitas chiquititas, que tal vez son pisoteadas por cabras o por ovejas o por pastores que pasan por ahí, al fin y al cabo vuelven, crecen y prevalecen, porque Dios cuida la vida. Por eso este salmo habla del desierto del Negev, porque es un símbolo de sequedad, de muerte, de aridez, de aparente ausencia de vida. Pero la semilla que estaba allí guardada, el día en que Dios manda su lluvia, esta vuelve a crecer. Sabes, muchas veces la Biblia compara la semilla con su palabra. De hecho, Jesús habló de eso. Jesús dijo que la buena semilla era la palabra. Y yo no sé cuántos años puede estar una palabra en el corazón de una persona.
pero en el momento determinado, Dios puede hacer que algo suceda y esa palabra se despierte. Esa palabra puede estar guardada en tu corazón. Dios pudo haberte hablado hace tiempo. Eh, Mientras estás atado en esclavitudes, en imposibilidades, te lo vuelvo a decir, puedes tener la libertad de coger tu coche e ir donde quieras, pero dentro de tu alma estás cargado de temores, de pecados, de amarguras, de ansiedades. No hay libertad, pero cuando Dios te hace libre, entonces vuelve a florecer la vida. Y las palabras, las promesas resucitan y la vida crece. Pero dice, seremos como los arroyos del Negev. ¿Sabes? Son arroyos secos, cauces secos. Pero cuando llueve, a veces ni siquiera hace falta que llueva allí en el desierto. Puede llover en las montañas a muchísimos kilómetros. Puede que no haya llovido en el desierto. De hecho, en el desierto de Judá y en toda esta zona del Negev, hacia el Mar Muerto hay una vertiente, hay un arroyo precioso que sale de la cueva de Engadi, que es de donde se escondió David. Y es un lugar tan fértil, tan lleno de animales, es un parque natural, es un lugar lleno de arbolitos, lleno de verde en medio del desierto. Es un río que termina en el Mar Muerto y se llena de vida. Pero aquí habla de arroyos que aparecen de golpe, son cauces secos. Y cuando llueven las montañas más arriba, de pronto, eso, mira, lo puedes buscar en internet, está lleno de vídeos de los arroyos de los cauces del Negev, cómo vienen de golpe y todo se llena de agua. Y, y puede que no haya llovido en todo el año, puede que hayan pasado años. Fue un cauce seco, pero de pronto se llena de un torrente de agua que puede arrastrar un coche si se queda en ese torrente. Parece increíble, pero sucede. ¿Sabes lo que significa esto? Es la vida que vuelve. Y es la vida que vuelve con fuerza. Es la vida que vuelve con fuerza. El que escribió este salmo dijo, cuando el Señor nos libera de nuestras esclavitudes, vamos a ser como los arroyos del Negev, que traen agua con fuerza. La vida vuelve a brotar con fuerza, vuelven a brotar las ganas, vuelve a brotar el entusiasmo, vuelven a brotar las fuerzas. Te despiertas de mañana temprano, no te quedas durmiendo hasta tarde porque te despiertas temprano porque tienes ganas de hacer cosas, tienes ganas de moverte. Cuando bueno, este año no he podido subir, cuando subo a la Sierra Nevada, cuando subo al Veleta, siempre intento salir temprano. Yo te decía hace unos días atrás, a veces me pilló a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana arriba en el, en el Veleta, pero otras veces, bueno, un poco más tarde. Pero te vas a dormir temprano y te levantas muy temprano para subir una montaña altísima, porque sabes que vas a caminar muchas horas, que te vas a esforzar, que te vas a cansar, pero tienes ganas, tienes ganas. Y el agotamiento físico cuando vas llegando a la cima se mitiga con las ganas de llegar, con el entusiasmo de llegar. Es tan fuerte las ganas que vencen el cansancio físico, que vencen el dolor de los músculos, que vencen el agotamiento mental, la falta de oxígeno, pero tienes ganas de hacerlo, porque hay vida que te empuja desde adentro. La vida empuja desde adentro. De pronto una muchacha, una mujer, nota que su cuerpo algo ha cambiado. Nadie se da cuenta, pero sabe, está embarazada. Dentro de 9 meses su barriga explotará y la vida saldrá. Y saldrá un niño, una niña, lleno de vida, lleno de vida. Y alborotará la casa y todo cambiará. Cuando Dios nos hace libres de nuestras esclavitudes, la vida fluye desde adentro, te empuja, te da ganas de vivir y de transmitir vida a otros. Y Jesús habló de esto también. Un día, en una de las fiestas más importantes de Israel, Jesús se puso de pie y dijo, todos los que crean en mí, los que tengan sed, vengan a mí y beban. Juan capítulo 7. Y en el versículo 38 dijo, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la vida que por medio del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo hace surgir de nuestro interior. Necesitamos vida, no simplemente existencia biológica, necesitamos vida
que llene de vida nuestra existencia biológica. Nuestra vida biológica se va agotando, pero nuestra vida interior se tiene que ir renovando de día en día. Y esto tiene que ver con la oración, tiene que ver con descansar el alma, tiene que ver con la introspección, tiene que ver con la contemplación, que es algo muy olvidado en la vida cristiana. El aprender a sentarnos, callarnos, contemplar, mirar, observar y observar a Dios. Escuchar el susurro de Dios en muchas cosas. Hoy parece una locura, algo místico en todo lo que vivimos, en decir esto en este tiempo. Pero no es ni loco, ni místico, ni raro. Es una cuestión de vida. De pronto esa mamá que está embarazada a los 6 meses lleva su mano a la barriga y se sonríe y tú le preguntas, ¿qué? Y me dijo, se movió. Nadie lo vio, pero notó algo en su interior. La vida que se está moviendo. Hay gente que no puede notar vida en su interior. Solamente ve dinero, solamente ve trabajo, ve ansiedad, no puede ver la vida en su hijo. Le sorprende cuando su hijo se le descuelga con algo, es que no lo vio crecer, no se enteró cuando la vida corría. Este texto dice, cuando Dios nos haga volver de los cautiverios, la vida fluirá como un torrente de agua desde nuestro interior. No es la vida que viene de afuera, es la vida que surge de adentro. No es la vida que está afuera, es la vida que surge de adentro y le da vida a lo que está afuera. Por eso te hablo de la vitalidad del ser como la vida, de las ganas, del entusiasmo, de la fe, de los emprendimientos, de los deseos. Pero la ausencia, pero las dudas, perdón, los temores, la incertidumbre, son síntomas de alguien que no tiene seguridad y que no tiene libertad. Por eso necesitamos vivir en esta libertad que Cristo nos dio. ¿Sabes? Pablo escribió esto en Romanos 8:15. Pablo decía, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Abba, Padre, Papá. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Los fariseos le dijeron a Jesús, somos hijos de Abraham. El pueblo de Israel lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Somos hijos de Abraham. Hay una frase en hebreo, Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Abraham Avinu. Somos hijos de Abraham. Siempre se consideró el pueblo de Israel hijos de Abraham. Pero Abraham no los hizo libres. Abraham solamente le garantizó las promesas que Dios le había dado a él y se las transmitía a ellos como hijos. Le garantizó un pacto. Pero el sentirse hijos de Dios no lo garantizó Abraham. El sentirnos hijos de Dios es gracias a Cristo y a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel se consideran hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham, el amigo de Dios. Todo lo que tú quieras. Pero otra cosa muy diferente es sentirte hijo de Dios. Saber que Dios te escucha, que Dios te responde, que te acuestas y te levantas en la casa del Padre, que hay libertad para los hijos. No eres hijo del amigo, eres hijo de Él. Y este texto de Pablo decía, porque Cristo murió para que todos los seres humanos, judíos y gentiles, volvamos a ser hijos de Dios y se despierte en nosotros espíritu de adopción. Te des cuenta que eres hijo. Puedes, ¿sabes? Ser adoptado, pero no te das cuenta. El adoptado nunca se sentirá hijo hasta que acepta la paternidad de quien lo adoptó. Hasta que se da cuenta de que quien lo adoptó es tan padre como el biológico. Y entonces hay libertad para relacionarse. Necesitamos volver a tener esta libertad. Necesitamos volver a sentir esta libertad. Y esto tiene que ver con la vida. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele estas cosas. Si queremos vivir libre en la casa del Padre, necesitamos sabernos hijos. Y entonces fluye la vida de nuestro interior. Y entonces vuelven las ganas, vuelve el entusiasmo, porque hay libertad. Y por último, este texto, este salmo habla de la alegría de la cosecha. Aunque hayamos sembrado con lágrimas. Este es un hermoso cántico de esperanza, te decía recién. Para que
para todos los que a pesar del sufrimiento siguen sembrando, porque su tiempo verá el fruto. Que no se canse el labrador, que no se canse el sembrador, que no se canse. Eh, eh, Tal vez este texto rememora, ya con esto termino, la fiesta de las cosechas. Era una fiesta para agradecer a Dios por haber cosechado. La fiesta de las cosechas, se llevaban las cosechas al templo y la gente venía con alegría. Y viajaban desde todos los lugares y se hacían comitivas, se hacían caravanas y llevaban sus frutos, algunos frutos eran frescos, otros frutos eran secos, llevaban las gavillas de cebada, las gavillas de trigo, y les llevaban al templo para darle gracias a Dios por haber cosechado. Era una fiesta de agradecimiento. Y este salmo habla de esto. Los que siembran con lágrimas cosechan con alegría. Te recuerdo muy rápido, la libertad de Dios nos hace recuperar los sueños, llena nuestra boca de risa y nuestra boca de alabanzas. La libertad que Dios nos da hace que la vida corra de nuestro interior, fluya de nuestro interior. Nos hace volver a tener esa identidad de hijos y que de nuestro interior fluya la vida. Y la libertad que Dios nos da nos hace alegrarnos en las cosechas. Pero para cosechar hay que tener fe. Solo el labrador sabe lo que siembra y lo que desea cosechar. La cosecha no depende de los días buenos y agradables y soleados. La cosecha no depende solo de los días buenos, agradables y soleados, sino también de los días de lluvia, de los días de frío, de los días de helada, de los días de viento. Los vientos, las heladas, limitan el crecimiento de los insectos que, si no existieran los vientos y las heladas, devorarían las cosechas. Necesitamos la lluvia que humedezca la tierra. Necesitamos los vientos que se lleven insectos. La cosecha no comienza con días agradables. Yo vi a mi padre sembrar mucho, vi a mi abuelo sembrar. Vi trabajar la tierra toda mi vida, o toda su vida. La cosecha no comienza al final de la primavera, en el principio del verano, con todos los frutos. La cosecha en el agricultor comienza precisamente en los inviernos, cuando aramos el campo y lo preparamos para que reciba la semilla. La cosecha empieza en los días ventosos del otoño, arando el campo y llenándonos de tierra, con el viento frío pegando en el cuerpo. El agricultor sufre y se sacrifica y se esfuerza preparando la tierra para que reciba la semilla. En la cosecha todo el mundo se alegra con los frutos, pero el agricultor lleva un sueño en el corazón en los inviernos fríos mientras ara el campo. Lo lleva cuando lo siembra, lo lleva cuando espanta a las aves, cuando mira al cielo buscando una nube que traiga lluvia. El agricultor lleva un sueño en el alma. Este salmo comienza hablando de los sueños e indirectamente termina hablando de los sueños, porque el agricultor sueña con la cosecha. Cuando hace frío, sigue pensando, pero cosecharé. Cuando el viento le pega en la cara detrás del arado y todavía quedan muchos surcos por abrir, hay un sueño en el corazón del agricultor, y es la cosecha. Sé que cosecharé, y cuando coseche me alegraré. Por eso Israel tenía una fiesta, que era la fiesta de las cosechas, para darle gracias a Dios, porque a pesar del esfuerzo del agricultor, en realidad no depende de él. Depende de las lluvias, depende del clima, depende de la tierra, depende de Dios. Y el agricultor soñó, comió, durmió y se despertó cada mañana con la cosecha en su corazón. La cosecha es la corona, la cosecha es el fruto.
Pero la fiesta se vino preparando desde hacía tiempo. La fiesta comenzó en el momento en que clavó por primera vez el arado en la tierra. Este salmo comienza con un sueño y termina con un sueño. Y necesitamos esto, porque todos anhelamos ver una cosecha en la vida, pero para esto necesitamos fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No vas a poder sembrar nunca si no tienes fe, no tienes sueño, no tienes esperanza. No vas a soportar el ser padre, el ser madre, el ayudar a un amigo. No lo vas a soportar. Eh, por eso Dios nos da fe para esto. Y a ver, Dios nos da fe para esto. Y Jesús dijo que su padre era el agricultor y su palabra la semilla. Un día Jesús habló de esto y dijo, mi padre es el agricultor y mi palabra es la semilla y que dará fruto a su tiempo. Por eso cuando hablamos de la siembra en los referentes a su palabra, sea en discípulos, en amigo, en hijo, en familia, sabes, de alguna manera somos colaboradores de Dios en su labranza. Te lo vuelvo a decir, no sé en qué siembra estás metido. Siembra para vida, tal vez con un hijo, tal vez con un amigo. Jesús un día dijo, mi padre es el agricultor y la semilla que cae es su palabra. Por lo tanto, sea con una familia, sea con nuestros hijos, sea con lo que sea, nosotros somos colaboradores de Dios en su labranza. Te lo vuelvo a decir, en el desierto del Negev, las semillas que llevan años bajo tierra crecen porque Dios es quien las cuida. Él enviará su lluvia. A su tiempo vamos a ver el fruto. Dios nos va a ayudar. Él enviará la lluvia. Y a su tiempo veremos el fruto. Aunque hoy nuestros campos estén cubiertos de hielo, cubiertos de escarcha, cubiertos de nieve, Dios lo va a hacer. Dios es fiel. De eso habla este salmo. Este salmo es un cántico de esperanza. Este salmo habla de Jesús, de la obra de Jesús. Habla de los ríos de vida. Habla de la fe, habla de la esperanza que produce la vida de Cristo en nosotros. Y este salmo habla de la buena palabra, de la semilla, de Dios el agricultor. Y que nosotros vamos a sembrar, pero nos esforzamos, trabajamos. Nadie puede tener la fe del agricultor. Por eso quiero pedirle a Dios en este día que Dios te bendiga, Dios te ayude y Dios despierte en ti fe. Pero quiero que sepas algo, solo el agricultor tiene en su mente el campo verde. Hace falta ver más allá. Esto se lo dijo Jesús a los discípulos. Alcen los ojos y miren, porque vosotros decís, faltan 4 meses para cosechar, mas yo digo, la cosecha ya está. Solo el agricultor puede ver el campo verde cuando todos ven campo arado. Por eso no esperes que la gente tenga la fe que tú tienes en hacer aquello que Dios te está diciendo que haga. Y a veces la incredulidad de otros puede cegar nuestra vida. Por eso vamos a orar para vivir en la libertad que Dios nos da. Vamos a orar que no se pierdan los sueños. Amén. Que no dejes de soñar en Dios. Pídele a Dios hoy, Señor, dame la libertad que necesito para volver a soñar. No importa la edad que tenga. Dile a Dios en esta mañana, en este día, dile que se vuelva a manifestar la risa y la alabanza. Quiero como Sara, como Abraham, mencionar toda la vida la risa que un día me dio tu palabra. No por ironía, no por reírnos de su palabra, sino la risa de alegría. Que no se pierdan los sueños, que no se pierda la risa, que no se pierda la alabanza. Que de tu interior, de mi interior, fluyan ríos de vida. Que la vida crezca con fuerza y que el desierto se transforme en un vergel. Y que por dura y terrible que sea la siembra, siempre pienses que hay un día de fiesta, que es el día de la cosecha. Y recuerda esto, para el agricultor la cosecha comienza en el mismo instante que clavó el arado por primera vez.
Por lo tanto, la fiesta comienza en el corazón del agricultor cuando aró por primera vez. Tú no puedes arar con un corazón amargado. No puedes arar esperando sequía. Vas a arar esperando cosecha. Por eso le pido a Dios que, que vuelvas a experimentar esta libertad. Para experimentar esto hay que ser libre adentro. Tú puedes tener libertad afuera. Tú puedes tener libertad para salir o para entrar. Pero si no tienes libertad en el corazón y libertad en el alma que produce Dios, tarde o temprano, estos tres aspectos de la libertad se van a ver cortados, cegados, y necesitamos volver a esta libertad. Yo lo necesito. Yo cada día necesito volver a pedirle a Dios que me recuerde que soy libre, que el Espíritu Santo me revele una vez más que soy libre, porque a veces vienen los problemas, las cargas, las ansiedades y parece que estamos sembrando entre piedras y que nunca cosecharemos nada. Pero a su debido tiempo Dios trae la cosecha. Amén. Y nunca te olvides de esto. Siembres donde siembres, el gran agricultor es Dios. Y su palabra es la semilla. Por lo tanto, aunque sea tu siembra, en realidad eres colaborador de Dios en las labranzas de Dios. Amén. Por eso necesitamos volver a conocerle a Él, para volver a recuperar toda esta vida y volver a recuperar esta libertad que necesitamos tener en Él. Que Dios te bendiga muchísimo. Querido Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel. Yo te pido por todas las personas que hoy están escuchando esto, Señor. Te ruego por aquellos, Señor, que perdieron la libertad, por aquellos que se sienten otra vez esclavizados, atados, enjaulados en sus propios corazones. Te ruego por los que están tristes, por los que han perdido las risas. Te ruego por los que han dejado de soñar. Te ruego por todos aquellos que la vida, aunque personas jóvenes, se les transformó en una vida sin sueños, sin esperanza. Te ruego por aquellos que perdieron el río de vida en el corazón. Te ruego por aquellos que hace rato que no lo experimentan. Te ruego por aquellos que caminan en desiertos. Te ruego por aquellos que tienen semillas guardadas bajo tierra como las semillas de flores del Negev. Te ruego que en este día tú vuelvas a hacer llover en sus vidas. Manda la lluvia de tu Santo Espíritu. Manda la lluvia de vida. Despierta, Señor, ríos de vida en los corazones. Despierta ríos de esperanza, ríos fuertes. Que la vida salga a borbotones. Que la vida corra. Que la vida fluya. Querido Señor, enséñanos a vivir esta vida como los arroyos del Negev. Cuando nadie se lo espera, la vida venga con fuerza desde adentro. Te ruego, Padre del cielo, por todos aquellos que están sembrando. Despiértales la fe, el sueño, la esperanza. Hazles recordar que tú eres el sembrador, según tú lo dijiste, Jesús, que el Padre es el sembrador. Tu palabra es la semilla. Que aunque estamos luchando con un hijo, con una hija, con un matrimonio, con amigos, con discípulos, con gente, sembrando vida y sembrando vida, querido Señor, no estamos solos. Tú nos ayudarás. La cosecha no depende del agricultor, sino del clima. Esta cosecha que tú nos estás hablando no depende de nosotros, sino de ti. Manda vida, Señor, sobre nuestra siembra. Y al Señor, que nuestro tiempo no sea infructuoso. Despierta sueños en el corazón y hazle ver los campos verdes cuando todavía ven campos cubiertos de escarchas. Cuando ven campos barrosos de una lluvia torrencial, que sepan que aún el conflicto está preparando el campo para una buena cosecha. Que aún los conflictos tú los envías para purificar el campo para que la cosecha sea buena. Enséñanos, Señor, a sembrar, porque irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero volverá a venir con alegría al templo de Dios, a tu presencia, con las gavillas para decirte gracias, porque la vida que traigo entre mis brazos me la diste tú. Bendice, Señor, los brazos de mi hermano y de mi hermana, que abunden en gavillas de cosecha. Bendícelo, bendice sus familias, bendice sus casas, bendice cada persona que está escuchando esto. Que la vida no desaparezca, que la vida siempre crezca a nuestro alrededor. Por eso te ruego, Señor amado, que traigas libertad en lo más profundo del alma, para que vuelvan a desarrollar fe en ti, que eres el dador de la vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Si te gustó, no te voy a pedir que des like,
Eso no. Te voy a pedir que lo compartas a otro, ¿vale? Que alguien que tú sabes que necesita escuchar una palabra, no es palabra mía, es palabra de Dios. No he dicho nada, nada, absolutamente nada que no esté en la Biblia, ¿vale? Entonces, si sabes de alguien que necesita volver a recuperar los sueños, la esperanza, mándale este vídeo y que ore y busque a Dios y Dios le va a devolver la vida. Amén, que Dios te bendiga. Esta tarde para los de CFC nos vemos en Centro Familiar Cristiano, ya los otros domingos seguramente volveremos también a las reuniones de la mañana. Y, y bueno, ahora puedes cortar esto y hay un tiempo de oración y de alabanza. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la semana que viene.